Hola queridos migrantes, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Psicología del Curioso, ahora en YouTube. Para el tema de hoy voy a conversar con ustedes sobre lo que sería la tristeza o depresión. Pero antes de comenzar, pues nada, agradecerles a todos los que me han seguido, agradecerles que se están suscribiendo a mi canal de YouTube, que le están dando like, que están comentando. Eso me ayuda un montón, sobre todo a saber qué tipo de contenido puedo seguir subiendo. Así que si no lo has hecho, por favor suscríbete, dale manito arriba y coméntame todo lo que quieras en los videos que voy a ir montando dentro de este canal de YouTube. Así que, bueno, sin más, esperamos unos segundos y enseguida comenzamos. Algo que pasa mucho es que hay personas que consideran que todos los sentimientos o síntomas negativos que se van teniendo a lo largo de la vida pueden referirse exclusivamente a la depresión, y realmente esto no es así. De hecho, la tristeza simplemente puede llegar a ser uno de los síntomas que probablemente experimentemos al momento de tener depresión, pero tener tristeza no equivale a tener depresión. Lo cierto del tema es que la depresión es un trastorno del estado del ánimo que evidentemente pues, se considera como una enfermedad mental y que puede ser de tres tipos: leve, moderada, grave, o también se le conoce como profunda o severa. ¿Okay? Tiene tres nombres, ya digamos que la depresión mayor, por decirlo de alguna forma. Pero la realidad es que existen muchos síntomas que están asociados a la depresión y que dentro de este trastorno del ánimo existen también muchas máscaras. Y esto va a depender mucho de la cultura, de la crianza, de cómo nosotros veamos el hecho de tener sentimientos negativos o el hecho de tener, digamos que algunas emociones que nos bajen de nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, los sentimientos o los síntomas, la sintomatología que podemos presentar dentro de la depresión es bastante variada. Puede venir empezando solamente con el tema de la tristeza, como puede haber el ánimo irritable, puede haber ira. La ira puede ser una máscara de la depresión para no demostrar que realmente lo que sentimos es un dolor emocional profundo, y por ende pues reaccionamos de alguna forma con lo que sería la ira. También pues hay dificultad para conciliar el sueño, podemos empezar a padecer algunos problemas de insomnio que son bastante frecuentes cuando sobre todo hay situaciones emocionales que nos están afectando, la pérdida del apetito o el aumento del apetito, porque puede pasar ambas cosas. E inclusive pues nada, o sea, hay una dificultad para concentrarse, hay cansancio, hay falta de energía, generalmente estamos bastante fatigados. El movimiento que realizamos, incluso algo tan sencillo como caminar, puede ser o muy acelerado o puede ser muy lento, y esto corresponde mucho al tipo de depresión que se está manifestando dentro de nuestra psique. Una de las cosas que le venía comentando es que aparte de simplemente tener tres tipos de niveles para la depresión, como leve, moderada o grave o profunda, se conoce también dentro del DSM-5, que es el Manual de Criterios Diagnósticos para Enfermedades Mentales, y de hecho el CIE-10 también lo manifiesta de la misma manera. Hay otro apartado que se conoce como las depresiones comunes. Una de ellas, que es sumamente típica, es el trastorno depresivo persistente. Es un tipo de trastorno del ánimo que incluye sintomatología depresiva, pero que realmente tiene un tiempo de duración determinado. Se da en algunos casos, en algunas personas que han pasado por eventos que probablemente han sido traumáticos o eventos que emocionalmente les afectan, pero tiene una duración exacta de 2 años. Entonces, claro, la persona dentro de esos 2 años puede pasar por varios procesos depresivos en los que probablemente la mayoría de ellos sean de depresión leve, que tengan algunos síntomas como tristeza, melancolía, llanto, quizá una dificultad para conciliar el sueño, pero que no sea tan severo como tal. Pero dentro de esos 2 años que va a pasar ese trastorno depresivo persistente, puede suceder que la persona pues pase también episodios depresivos mayores o graves, y que evidentemente durante esos 2 años no sea uno ni dos, sino que sean varios, ¿ok? Entonces, claro, entra dentro de las depresiones comunes que pueden suceder,
pero que evidentemente pues a pesar de ser comunes pues tienen que tener un tratamiento psicoterapéutico adecuado. Otra de las depresiones comunes que pueden pasar es la depresión postparto, evidentemente justo después de tener el hijo que se estaba formando en el vientre de la madre. Y esta depresión postparto pues evidentemente incluye lo que serían episodios de depresión mayor. Va muy de la mano o va muy ligada con el hecho a la pérdida quizá a un duelo de haber perdido esa gestación que tenía en el vientre materno y que evidentemente no lo padecen todas las mujeres, pero sí es bastante común. También está el trastorno disfórico premenstrual, que evidentemente empieza una semana antes de la menstruación y desaparece evidentemente después de menstruar. Hay mujeres que el hecho de menstruar pues les produce sintomatología depresiva y a esto tiene un nombre, se le llama trastorno disfórico menstrual. Y es eso, o sea, simplemente tiene una duración bastante determinada, una semana antes y luego justamente después de menstruar se eliminan todos los síntomas. Y como último, o por llamarlo de alguna forma, el último trastorno depresivo común que podemos hablar, está el trastorno afectivo estacional. Y esto lo viven, evidentemente, aquellas personas que viven en países donde están las 4 estaciones. Realmente este trastorno afectivo estacional aparece justamente entre otoño e invierno y pues desaparece en primavera y verano. La ciencia pues, y la psicología pues, ha determinado que esto realmente no tiene mucho que ver con el tema del clima, pero sí tiene que ver mucho con el tema de la falta de luz solar. Así que evidentemente pues afecta y las personas que están viviendo en una ciudad, en un continente en específico donde tengan las 4 estaciones, es bastante común que el otoño y el invierno les produzca sintomatología depresiva y que en verano y primavera pues sea totalmente lo contrario. Existen otros trastornos depresivos que también son bastante conocidos o por lo menos se llegan a conocer mucho, como lo es la depresión mayor por causas psicóticas. En este sentido, la persona tiene sintomatología depresiva bastante arraigada, de hecho bastante fuerte, pero adicional a eso tiene sintomatología psicótica, es decir, no está dentro de la realidad, no tiene contacto con la realidad y puede tener alucinaciones, puede tener, digamos que, alucinaciones visuales, auditivas, corporales, que afecten evidentemente su sentido de la realidad. También otros trastornos depresivos, o por lo menos que se considera que dentro de esos trastornos existe sintomatología depresiva, es bastante conocido como el trastorno bipolar, donde las personas tienen, bueno, existen varios tipos de trastorno bipolar, pero en este trastorno bipolar tienden a tener episodios de manía, que es una persona bastante ansiosa, que es una persona que está en constante movimiento y que está bastante inquieta, pero adicional a eso pues tiene el episodio depresivo donde puede variar desde una depresión leve hasta una depresión mayor. Existe también algo que se conoce como el trastorno adaptativo, en lo que realmente surgen síntomas leves de depresión, pero se le llama trastorno adaptativo porque se da generalmente cuando hay cambios emocionales, cuando hay procesos que me llevan a, digamos, tener problemas muy puntuales y que evidentemente esos problemas muy puntuales pues voy a tener que reaccionar con lo que conozco, con lo que sé, con lo que tengo, que serían mis emociones. En este sentido, pues puede pasar una muerte de un familiar, una pérdida de un trabajo, una mala calificación en el sistema formativo que esté, puede ser parte dentro del trastorno adaptativo, ¿ok? Y existe también sintomatología depresiva en lo que sería la fobia social, en lo que sería ya, digamos, otro tipo de patologías que no necesariamente tienen que ser psicológicas, como lo es la anemia, como lo es pasar por una enfermedad crónica, como es el hipertiroidismo, como lo es el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no forma parte, o yo no podría decir que por simplemente pasar por estas patologías, yo puedo decir, mira, esta persona va a tener depresión sí o sí, sino que realmente lo que va a suceder es que probablemente se vayan a presentar sintomatología depresiva porque la persona pues va a pasar por procesos bastante complicados, bastante duros que le van a afectar
puntualmente su día a día. Entonces, claro, se puede hablar incluso que dentro de estas patologías físicas que puede tener la persona, puede aparecer lo que sería el trastorno adaptativo, que es algo muy puntual, donde va a tener alguna sintomatología. Pero la diferencia es que el trastorno adaptativo solamente aparece en lo que sería síntomas leves y digamos que en algunas patologías o enfermedades crónicas que se van a ir padeciendo, pues no necesariamente van a ser sintomatología leve lo que se va a presenciar allí, sino que bueno, puede haber moderada, profunda o bastante grave. Ahora bien, la depresión como trastorno del ánimo tiene cura. Evidentemente está dentro del manual de criterios diagnósticos de enfermedades mentales, pero realmente nosotros podemos buscar algún tipo de terapia que nos funcione para saber sobrellevarla. Las emociones, como lo he comentado en videos anteriores, pues no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y son sumamente importantes en momentos puntuales. Quiere decir que la tristeza no es depresión, de hecho la depresión es una enfermedad mental que incluye por lo menos de 6 a 7 síntomas que afectan la vida cotidiana de la persona y pues de acuerdo al nivel de cómo la persona se ve afectada es como vamos a saber si es leve, moderada o profunda. Lo cierto es que la depresión es una enfermedad que es multicausal. ¿Qué quiere decir que sea multicausal? Es una enfermedad que puede ocasionarla cualquier cosa. De hecho, va a depender mucho de la persona, va a depender mucho de su formación, va a depender mucho de cómo reacciona ante ciertas situaciones. Pero lo que a ti te puede causar depresión, a mí no me lo tiene por qué causar. El hecho es que al ser una enfermedad multicausal es bastante complicado, digamos que poder saber cuál fue el origen de la depresión. Pero lo que realmente hacemos nosotros como psicoterapeutas dentro de la terapia es buscar el origen o por lo menos buscar cuáles fueron los motivos con los cuales empezó la sintomatología depresiva y una vez, claro, depende mucho también del enfoque con lo que se esté llevando la psicoterapia, pero una vez que se consiga cuál es el motivo o lo que lo inició, podemos empezar a trabajar entonces esa parte emocional que ha iniciado los síntomas depresivos y evidentemente vamos a lograr conseguir que la depresión desaparezca o por lo menos la sepamos canalizar para futuros episodios que podamos tener. Lo cierto es que la depresión literalmente puede llegar a un punto en el que dejemos de tener ganas de vivir y en este sentido sería la depresión grave o mayor en el que realmente consideremos que no somos buenos para hacer alguna actividad o que realmente nos subestimemos y digamos que realmente no somos buenos para nada. Pueden llegar a pasar ideas, pensamientos, podemos llegar a soñar, a tener pesadillas con respecto a situaciones negativas de nuestra vida y que consideremos que no merecemos ciertas cosas, pero realmente todo tiene una solución. Y lo mejor es que una persona que esté pasando por un episodio depresivo, así sea leve, moderado o grave, asista a psicoterapia. Porque en psicología sí existe que la psique, si tú no la trabajas y si tú no trabajas los conflictos que vas teniendo, sí existe que se va sumando y se van agregando problemas. Porque día a día vamos teniendo diferentes dificultades y el hecho es que cuando uno no consigue restar conflictos emocionales, terminamos con un gran cúmulo de situaciones que hace que nuestra salud mental empeore. Lo cierto es que la depresión es una enfermedad bastante seria, es una enfermedad que puede pasar desapercibida y que nosotros podemos pensar quizá que una persona es tímida, es una persona que no comparte o que no le gusta quizá establecer vínculos sociales y lo que realmente está pasando allí es que la persona está pasando por un episodio depresivo y que realmente no lo han notado o nadie ha llevado a psicoterapia a esta persona. Entonces, claro, es una tarea de todos saber quizá identificar un poco estos sentimientos negativos, saber ponerse en los zapatos del otro, empatizar sobre todo con esto y respetar a aquellas personas que empiezan a acudir a la psicoterapia. La depresión es trabajada por múltiples escuelas de psicología. De hecho, prácticamente todos trabajamos con esto. Los psicólogos no podemos decir que somos especialistas en depresión y ansiedad, simplemente es algo con lo que trabajamos cotidianamente. De hecho, no existe ninguna especialización en esto, pero sí pueden existir especializaciones en tipos de depresión que se puedan surgir. Existe también otro tipo de depresión que puede evidenciarse o sintomatología depresiva que se puede evidenciar en otros trastornos, como venía comentándoles,
pero que realmente responden solamente a síntomas asociados a una situación que evidentemente es temporal. El problema es cuando estas situaciones temporales se van sumando y nosotros no tenemos una terapia o no acudimos a buscar ayuda en el momento adecuado y todo esto se nos va sumando. Llega el punto, evidentemente, en que si se va sumando todo, pues la depresión puede llegar a ser una depresión mayor y puede llegar a ser bastante grave. La depresión no se tiene por qué subestimar y la depresión hay que estar muy pendiente con respecto a los síntomas de nuestros familiares, amigos, conocidos que vayamos viendo, porque puede ser bastante tarde cuando nos demos cuenta que lo que estaba pasando nuestro amigo, nuestro familiar, nuestra persona de confianza, nuestra pareja, realmente era un episodio depresivo grave. Y estas personas no tienden a dejar las cosas o a tomar las cosas por la ligera, sino que bueno, tienden a tomar acciones. Y ya cuando empiezan las ideas suicidas, los pensamientos, los sueños, o incluso empiezan a tomar acciones propiamente, pues es algo que hay que mirar muy bien con una lupa y buscar a un profesional adecuado que lo pueda trabajar. Si conoces a alguien que ha pasado por depresión, si te has sentido así en algún momento, si crees que alguien necesite ver este video para alimentar un poco lo que sería su cultura con respecto a este tema, si tienes alguna duda con respecto a algún tipo de depresión, algún síntoma, si me quieres consultar quizá cuáles son los 6 síntomas característicos de la depresión, pues nada, déjamelo en tus comentarios que los voy a leer y enseguida los voy a responder. Y adicional a eso, pues nada, no te olvides de suscribirte porque gracias a ti es que yo estoy en este espacio y nada, me ayudaría muchísimo que te suscribas porque te va a salir los videos que vaya posteando poco a poco. Adicional a eso, pues nada, le puedes dar a la campanita y así te llega la notificación antes de cualquier persona. También pues nada, dale manito arriba, compartirlo, ayúdame a crecer porque la idea es que estos videos le lleguen a muchísimas más personas. Y nada, como Psicología del Curioso siempre va a estar compartiendo con ustedes un poco de temas de psicología que les llamen la atención. Así que bueno, por hoy me despido, espero que les haya gustado, los sigo leyendo en los comentarios, compartan el video, suscríbanse nuevamente y denle manito arriba que nos vemos en la próxima.